Bienvenidos una vez más al estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Le habla su amigo el pastor Ismael Méndez. Durante 12 episodios hemos estado estudiando este libro y hemos visto en la primera parte el motivo de la invitación de Jesús, cómo nosotros recibimos esa invitación. Y en la segunda parte hemos estado analizando a Jesús como nuestro modelo. Ya hemos llegado a la parte final. Estudiaremos el día de hoy el capítulo número 13, donde veremos a Jesús como nuestro modelo de fidelidad. Este capítulo promete mucho. Vamos a analizar de forma especial cómo Jesús puede motivarnos a nosotros siendo un ejemplo de fidelidad. Veremos a Jesús como el ejemplo de fidelidad suprema, también a Jesús como nuestro sumo sacerdote y también a Jesús como ese apóstol especial enviado por el cielo. Hoy estarán acompañándonos dos jóvenes pastores. Ellos son el pastor Ludwig García y el pastor José Carlos Báez. Estarán compartiendo en el estudio del día de hoy. Chicos, pastores, bienvenidos. Muchas gracias, pastor Ismael, y un placer poder saludarle a todos los que se sintonizan. Un abrazo en el nombre de Cristo Jesús para ustedes. Muchas gracias por la invitación, pastor Ismael, y para nosotros es más que un placer poder aprender de Jesús en esta serie de capítulos que se están analizando. Así es, gracias de verdad por aceptar la invitación. Y hemos estado compartiendo con diferentes jóvenes y hemos aprendido bastante. Este libro, Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por el pastor Roberto Herrera y el pastor Alejandro Bullón. Sin lugar a dudas, hemos sacado muchas lecciones. Pero hoy vamos a hablar de Jesús, una vez más. Ese aspecto de Jesús como nuestro modelo ahora de fidelidad. ¿Qué hizo Jesús? Que mostró una fidelidad fiel a Dios, valga la abundancia, una fidelidad suprema a Dios, y cómo su ejemplo debe motivarnos a nosotros también a ser fieles. La palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 49, presenta una respuesta que dio Jesús cuando en su adolescencia él estaba en el templo y sus padres lo estaban buscando, María y José, y él les respondió a sus padres, dice el texto bíblico: ¿y por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupen los negocios de mi Padre? Lucas añade algo más. Añade que los padres de Jesús no entendían en realidad la misión de Jesús. No entendieron dicha respuesta. Pero Jesús se fue con ellos a Nazaret y vivió sujetos a ellos mientras crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Sin embargo, él se mantuvo enfocado. Desde su adolescencia Jesús mostró que él tenía claramente cuál era la misión que iba a realizar en este mundo. Y esto nos motiva a nosotros a mantenernos también enfocados. ¿Cuál es el objetivo de Dios para con nosotros? Que es la salvación. Pero mientras estamos aquí en la tierra, debemos vivir para Él en obediencia y en fidelidad. Entonces me gustaría que pudiéramos hablar en este momento de la fidelidad de Jesús. Yo desde el mismo principio, tomando esa historia, pudiera destacar, pastor, que es interesante ver cómo un joven puede ser fiel. Porque si miramos la edad que tenía Jesús, Jesús simplemente tenía 12 años. Y allí se encontraba con los maestros de la ley de ese tiempo. Y al responderle a sus padres, menciona lo que él estaba haciendo como un acto de fidelidad a su padre. Así que no importa la edad que uno tenga, uno puede decidir ser fiel desde la misma juventud. Y es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Sin importar edad, Dios nos ha llamado a nosotros a ser fiel. En efecto, es así. Dicho sea de paso, la fidelidad no es un elemento que tú vas a enseñar de manera externa. La fidelidad primero se vive y así mismo se enseña. Por lo tanto, Jesús, cuando viene a la tierra, su primer acto de fidelidad fue hacerse obediente hasta lo sumo. Llegar y empezar a cumplir con la voluntad de su Padre. Así que cuando está en el templo, sus padres le buscan, lo confrontan, Jesús responde. Aunque ellos no entendían, la palabra de Dios dice que ellos meditaban para sí en lo que Jesús estaba haciendo. Y entonces ese ejemplo de Jesús actuando en consonancia con el mandato de su Padre, entonces es una indicación de que nosotros como jóvenes debemos ir más allá de lo que la sociedad dice, de lo que la sociedad hace, y ser fiel definitivamente a nuestro Padre Celestial. Aquí tenemos la primera evidencia pública de que Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios
y que Él no iba a permitir que nada pudiera desenfocarlo de este propósito. También tenemos aquí la primera evidencia pública de que Jesús iba a mantener fiel a su misión sin importar las circunstancias. Y esto también nos motiva a nosotros. Por eso es el título de este estudio, Aprendan de mí. Es que debemos aprender de Jesús cada detalle. Cada aspecto de su vida nos da una lección. Y aquí en este aspecto, ya en su adolescencia, apenas comenzando, ¿verdad?, nos demostró que debemos estar enfocados en Cristo. En la página 164 del libro, los autores aquí presentan algo que nosotros hemos estado haciendo durante estos 12 encuentros y ya el día de hoy, el último. Durante los últimos capítulos de este libro, hemos analizado las implicaciones prácticas de la invitación de Jesús. Esa invitación que es aprendan de mí. Ahora, en el día de hoy, en este capítulo, vamos a echar un vistazo al último componente de la lista de cualidades que hemos de imitar de Jesús, su fidelidad. Entonces me gusta esta frase. Cristo puede decir con toda propiedad a sus seguidores que aprendan de Él a ser fieles a Dios porque Él dio ese ejemplo con su vida. Él enseñó eso con sus palabras y desafió a sus seguidores a mostrar fidelidad hasta la muerte. Aquí está el desafío. La realidad es que la fidelidad no es solo una enseñanza. Y era lo que Jesús quería poder presentar. Es algo que nosotros vivimos, como mencionaba el pastor José Carlos. En ese tiempo, Jesús contrastaba su enseñanza con los fariseos. Los fariseos hablaban mucho de cómo vivir, pero no vivían lo que decían. Así que desde su adolescencia podemos ver que Jesús decide vivir la fidelidad. Y por eso en muchos de sus sermones y en elementos importantes de enseñanza para nosotros, Jesús recalcaba el valor de la fidelidad. No solo para el tiempo en el cual Él vivía, pero de manera especial para el tiempo en el cual nosotros vivimos. Por eso en parábolas en Mateo 24 y Mateo 25, Jesús hace un énfasis marcado en que nosotros podamos ser fieles de manera especial en el tiempo del fin, porque serán aquellos buenos siervos fieles los cuales heredarán el reino de los cielos. Los fariseos, cuando Jesús habla de ellos, y tomando tu palabra, Pastor Ludwig, Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque lo que ellos decían estaba en consonancia con la Biblia, en gran parte, pero lo que hacían totalmente negaba lo que decía la Escritura. Y definitivamente me llama la atención las enseñanzas de Jesús de acuerdo a las parábolas administrativas. Hay un sinnúmero de parábolas donde Jesús habla de personas que se le asignaron responsabilidades administrativas. La de los talentos, la del mayordomo fiel. Y en todas ellas Jesús hace una invitación a la fidelidad y que cuando llegara el patrón, que cuando llegara el rey, el dueño de la casa, entonces recibirían recompensa de acuerdo a su fidelidad. Y he aquí entonces el desafío que nosotros tenemos. Pero aparte de esas enseñanzas, retomo nuevamente el punto de la fidelidad hasta la muerte. Tal vez no hemos llegado a ese punto. No vivimos en eras donde tengamos que demostrar qué tan fieles somos con nuestra vida, pero sí nos precedieron grandes héroes que tuvieron que llegar hasta la hoguera, hasta otro tipo de instrumentos de tortura para demostrar a sí mismo la fidelidad de Dios. Pero ¿qué tal si en el futuro, tal vez cercano o lejano, tengamos que llegar a este límite? Por lo tanto, Jesús, como nuestro ejemplo, debe ser lo que nosotros miremos para llegar hasta ahí. Permítanme leerles aquí Hebreos capítulo 3, versículo 1 hasta el 6, en la versión Reina Valera contemporánea. Por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel a lo que constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Aquí tenemos una de las declaraciones más significativas que da el Nuevo Testamento en cuanto a la fidelidad de Jesús. El apóstol Pablo presenta dos elementos claros.
Jesús como el apóstol y como el sumo sacerdote de la fe que profesamos, y Jesús el cual ha sido fiel en todos los aspectos de la vida. Interesantemente, es la primera mención que se hace de Jesús como apóstol en la Biblia. Cuando nosotros vemos entonces este hecho, tenemos que definir la palabra apóstol. Y en sentido simple, la palabra apóstol significa enviado. Proviene del griego apóstolos. Y entonces esta palabra implica que un rey envía a un embajador o a un emisario con un mensaje o una función especial. Así que Jesús es enviado como ese embajador que llega hacia nosotros con esa misión. Por lo tanto, en esta primera fase del apostolado de Cristo, nosotros lo recibimos a Él no solamente con un mensaje, sino con una acción que Él va a realizar. Por lo tanto, vemos a Jesús realizando milagros, vemos a Jesús predicando y enseñando, y entonces actuando a nuestro favor de parte del Padre. En ese sentido, Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre. Y nosotros entonces tenemos ese ejemplo de Jesús como el gran apóstol, como el embajador. Pero vamos entonces a hacer una aplicación actual o moderna de lo que es un embajador o de lo que es un enviado especial. Y más en el contexto de los conflictos del mundo. Cuando un embajador es enviado a algún lugar, es para representar los intereses de esa persona o esa entidad que le envía. Y de una forma u otra, resolver situaciones en ese ambiente. Así que Jesús cuando viene de una forma u otra a mostrarnos cómo es el Padre, qué quiere el Padre de nosotros, y mientras está con nosotros haciendo esta obra de identificación de la persona que le envía, entonces se preocupa por nosotros y entonces nos enseña a nosotros cómo vivir esa vida de acuerdo a lo que el Padre quiere. En ese sentido, nosotros necesitábamos a ese embajador que viniera del cielo a mostrarnos cómo vivir y prepararnos para ir a ese lugar con Él. Claro, y Jesús nos está enseñando algo, porque la palabra de Dios presenta de que al Él ser enviado, Él no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y vemos que Jesús va con ese ejemplo de fidelidad a Dios, no va donde Él quiere, sino donde su Padre ha querido. Entonces, esta es la razón, quizás, por la cual muchas personas no son fieles a Dios, y es porque no quieren hacer lo que Dios ha dicho. No quieren mantener la fidelidad de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Pero vamos a continuar con este tema. En breves instantes vamos a ir a una breve pausa, y cuando retornemos seguiremos hablando de este aspecto de Jesús como apóstol fiel. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estamos de vuelta en el estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estoy conversando en el día de hoy con José Carlos Báez y Ludwig García, estudiando el último capítulo, Jesús, nuestro modelo de fidelidad. Antes de la pausa, estábamos hablando de Jesús como el apóstol superior, el apóstol fiel. Y usted mencionaba algunas cosas
donde decías que Jesús era el enviado de Dios y que hoy en día podemos ver ese término de enviado como un representante. Lo mismo que tenemos en los diferentes países, un embajador que es representante de la institución, del país, de la nación y representa sus intereses también. Y todo lo que diga allí se toma como bueno y válido porque está hablando en nombre de una nación, de una entidad. Y Cristo entonces es nuestro embajador. Y la palabra de Dios presenta uno de los nombres que se le dio a Jesús, que fue Emmanuel, Dios con nosotros, el enviado del cielo. ¿Qué más podemos decir en esta parte y quizás recapitular algunas de las ideas que mencionamos anteriormente? Bien, el hecho de Jesús ser nuestro embajador, nuestro apóstol, habla de que Él no traía propiamente su mensaje, sino el del Padre. Y eso yo creo que debemos aprenderlo hoy en día cuando somos enviados de parte de Dios. Yo no soy enviado a decir lo que yo quiero o lo que yo entiendo, sino lo que Dios quiere que yo diga, lo que Él ha expresado ya en su palabra. Podemos escuchar a personas decir, yo sé lo que es mejor, yo hago las cosas a mi manera, pero como apóstol que es Jesús y que nos transmite ese ejemplo, Él nos ha llamado a nosotros a dar el mensaje que está en la palabra de Dios, a dar el mensaje que Dios ha puesto en nosotros ahí y no lo que nosotros pensamos. La mente humana es muy débil. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice el profeta Jeremías. Por lo tanto, no podemos confiar simplemente en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino dar el mensaje que Dios me ha enviado a dar. Claro, porque en el contexto de la fidelidad, alguien pudiera decir, yo puedo manejar los diezmos y las ofrendas de acuerdo a cómo entiendo, de acuerdo a mis caminos, de acuerdo a mis propias ideas. Sin embargo, cuando vemos a Jesús como modelo de fidelidad, Él nos enseña que todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana debe estar sujeto a la palabra de Dios. Como enviado del cielo, Él no escatimó el hecho de ser igual a Dios, como algo a qué aferrarse. De hecho, Él siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para que nosotros en nuestra pobreza seamos ¿qué? Ricos. Entonces vemos a un Jesús totalmente despojado, pero siguiendo el plan de Dios a la perfección. Y hay un detalle que presentan aquí los autores en el libro, en la página 167, donde dicen ellos, y si Jesús, el Hijo eterno de Dios, el creador y sustentador del universo, le cedió el control al Padre, ¿no crees tú que nosotros, seres humanos imperfectos, que nunca estaremos en el mismo nivel de Cristo, estaremos más seguros si manifestamos una actitud de obediencia y fidelidad a los designios del Padre? La realidad es que si nosotros respondemos a estas preguntas de forma afirmativa, nos irá bien en nuestra experiencia cristiana. Y el apóstol Pablo identifica a Jesús como ese enviado de parte de Dios que nos ha venido a mostrar la verdadera obediencia y la verdadera fidelidad que debemos tener nosotros para con Dios. Y en eso debo puntualizar ya el ejemplo de Jesús cumpliendo sus compromisos humanos. Cuando toca pagar el impuesto, él siendo el rey, aunque venía en forma de embajador, él no soslayó o evitó esa responsabilidad humana, porque como embajador él era la mayor expresión de esa nación que él representaba, que es el reino de los cielos. Entonces él le dice a Pedro, busca la moneda dentro del pez y cumple con el compromiso humano. Así somos nosotros también llamados a cumplir con nuestros compromisos humanos. Ya como están instituidos, Jesús podía cambiar el esquema, pero no lo hizo. Como usted dice, se adaptó, se humilló y no escatimó el hecho de ser como nosotros para poder mostrarnos cómo vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando vemos este aspecto de que Jesús fue enviado y fue fiel a ser enviado, hay dos elementos ahí que podemos destacar en la fidelidad. Jesús decide cumplir el envío que Dios, el Padre, le hace como embajador. Decide ser enviado y es fiel a esta misión de ser enviado. Y como bien han presentado, número 2, Jesús es fiel en la relación de subordinación hacia el Padre. Por eso los autores dejan allí una frase en la misma página 167 que yo quisiera destacar en esta oportunidad. Eso es lo que se llama fidelidad. Hacer lo que Dios dice que hagamos y como Él dice que lo hagamos. Dios desea que la fidelidad que tengamos es porque decidimos hacer lo que Él dice. Cuando así lo hacemos, nos irá bien en esta vida conforme a la buena voluntad de Dios para
para cada uno de nosotros. Jesús así lo vivió, y en el ser enviado, Jesús cumplió al pie de la letra lo que el Padre le envió a hacer, teniendo toda otra potestad de hacer algo diferente, siendo tentado a hacer algo diferente, como lo vemos en Mateo capítulo 4, donde se recibe una invitación de Satanás a salirse del plan al cual Dios le había traído y a tomar el timón por las manos. Él decide mantener fiel el curso a donde el Padre le había dicho que fuera. Y esto es fidelidad, seguir el plan de salvación al pie de la letra. Ahora, hay otro elemento de Jesús que el apóstol Pablo mencionó. Ya vimos el tema del enviado, del apóstol. Ahora, Jesús, el sacerdote supremo. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Cuando vemos entonces la imagen o figura de sacerdote o sumo sacerdote, la Biblia nos presenta que la función del sumo sacerdote era de ser mediador. Era la mediación entre Dios y el hombre, de manera especial luego de que en este mundo existe el pecado. Así que en el Antiguo Testamento vemos esta función siendo ejercida por muchos sumos sacerdotes, y Cristo llega a ser ese sumo sacerdote supremo. De manera particular, los autores presentan, Cristo tenía en primera función que revelar al ser humano quién es Dios, de forma que pudiéramos creer y confiar en su amor, su perdón, y en que Él estaba dispuesto a reconciliarnos con Dios. Una vez entrado el pecado, hay una brecha, un obstáculo entre Dios y los hombres. Así que Cristo, como ese sumo sacerdote, de manera inicial presenta quién es el Padre, el amor que tiene el Padre para cada uno de nosotros, y construye esa vía en la cual pueda haber una comunicación abierta entre el ser humano y Dios. Pero al igual necesitaba hacer la otra parte. Así el sumo sacerdote no solo representaba a Dios ante el pueblo, sino también que representaba el pueblo ante Dios. Por eso entonces Jesús, como sumo sacerdote, representaba a la humanidad ante las huestes celestiales, y también entonces presentaba el pago de dicha deuda. Dicho pago fue realizado en la cruz del Calvario por cada uno de aquellos que ahora, al aceptar ese sacrificio, podían encontrar completa reconciliación con las huestes celestiales, de manera especial con el Padre. De esta manera, Jesús cumplió y fue fiel a esa misión que, una vez más recalcamos, le costó la vida. Esa misión que le llevó a entregar todo de sí para que el ser humano pudiera tener esa vía abierta de acceso. Allí entonces nos llega un elemento importante que conlleva la fidelidad que los autores destacan. En la página 169 ellos dicen: no hay tal cosa como fidelidad sin responsabilidad, de acuerdo a lo que vemos en la vida de Cristo. Yo no puedo decidir ser fiel sin asumir lo que se me ha encomendado. Jesús no podía, sentado desde el trono, decir que era fiel a salvar a la raza humana y a ser nuestro mediador sin llegar a este mundo. Pero hay una pregunta que pudiera surgir: ¿por qué necesariamente era Cristo quien debía ser la persona que cumpliera esa función de sumo sacerdote? Y el libro de Hebreos explica, y aquí los autores lo presentan de manera bien concisa y clara, de que Jesús debía cumplir ambas funciones, porque Él era Dios, representaba la divinidad, y también porque era humano, podía entonces representar a todo ser humano en este camino de construcción de reconciliación. Así que nuestro Dios, Jesucristo, sumo sacerdote, llega a crear la vía por la cual el ser humano vuelve a reconectarse con Dios. Ese es el mismo Cristo que sigue siendo mediador para ti, por ti y tu familia, para que tú puedas estar una vez más conectado con tu Padre Celestial. Es que la tarea de reconciliación debía recaer en alguien que fuera 100% Dios y fuera 100% hombre. Y me gusta esta declaración de Elena White, donde ella dice lo siguiente. Está en la página 168 del libro. El que trata de transformar a la humanidad debe comprender a la humanidad. Solo por la compasión, la fe y el amor pueden ser alcanzados y elevados los seres humanos. En esto Cristo se revela como el maestro de los maestros, de todos los que alguna vez vivieran en la tierra. Solamente Él posee una perfecta comprensión del alma humana.
Definitivamente Jesús fue fiel a su tarea, fue fiel a su llamado, comprendía la humanidad y ahora intercede por nosotros delante del Padre. Él es y siempre lo será nuestro sumo sacerdote. Así que esta combinación del apóstol y el sumo sacerdote van de la mano. Es decir, tiene que venir Dios a hacer una representación ante nosotros y por eso Jesús se hace humano, pero tiene que llegar nuestra situación, nuestros problemas ante Dios, hay que llevarlo y para eso se necesitaba la intervención de un sumo sacerdote. En este caso el sumo sacerdote humano no podía. La humanidad no puede tener acceso por sí misma al cielo, pero Cristo Jesús, hecho hombre, tenía toda la potestad de manera suprema a ascender al cielo con nuestras peticiones, con nuestros problemas y darle solución en el cielo. Él tenía su misión clara y su identidad porque se autoproclamó hijo de Dios, también hijo de los hombres, y hijo también del hombre. Y vemos a un Jesús que estaba claro en todos los sentidos de la palabra. Elena White tiene otra declaración aquí comentando lo que dijo el apóstol Pablo, que menciona a Jesús, donde él no se avergüenza de llamarnos como hermanos. Cristo ascendió al cielo llevando una humanidad santificada y sagrada. Llevó esa humanidad consigo a las cortes celestiales y a través de los siglos eternos la retendrá. Eso es algo maravilloso. Vamos a ir a una breve pausa. Al retornar, vamos a continuar hablando de Jesús como nuestro modelo de fidelidad. Mantenga allí la sintonía. Retornamos en breves minutos. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Continuamos en el estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hoy converso con José Carlos Báez, Ludwig García. Estamos hablando de Jesús, nuestro modelo de fidelidad. Y antes de la pausa, queridos amigos, y aquí con los pastores, estuvimos hablando de Jesús como el apóstol supremo, Jesús como nuestro sumo sacerdote supremo. Y vimos esos elementos de Jesús que muestran fidelidad a Dios. En primer lugar, en la misión que cumplió como enviado de Dios, como embajador del cielo. Y en segundo lugar, también como nuestro intercesor, 100% Dios, 100% hombre, que conocía nuestras debilidades, más bien las conoce, y se presenta delante de Dios intercediendo por nosotros. Ahora, me gustaría ver otro elemento que los autores del libro presentan, siguiendo la misma línea de pensamiento del apóstol Pablo, donde el apóstol pone a Jesús por encima de Moisés. Moisés, que fue el líder por excelencia del pueblo de Israel, ahora el apóstol dice, no, hay alguien que está por encima de Moisés. ¿Qué podemos decir de Jesús en ese contexto de fidelidad superior? Sí, así es. El autor de Hebreos coloca el personaje de mayor relevancia y preponderancia en el Antiguo Testamento, que es Moisés, para entonces colocar encima de él a Jesús. Es decir, si Moisés fue fiel, ahora imagínate a Jesús. Y me encanta cómo los autores hacen las comparaciones entre Moisés y Jesús en la página 170. Y voy a leer de manera textual cómo ellos presentan lo que Jesús hacía y lo que Moisés hacía, y cómo Jesús
es superior a Moisés en cuanto a la fidelidad. Claro, porque esa comparación que vamos a ver ahora es porque el autor de Hebreos sabía que Moisés era el líder por excelencia del pueblo de Israel y fue el líder que tuvo una mayor cercanía con Dios, porque habló con Dios cara a cara y Dios se manifestó a Moisés. Así que esto que vamos a mencionar ahora es de mucha importancia, preste mucha atención a lo que vamos a ver aquí en la página 170 del libro. Así es. Jesús era el Hijo de Dios, mientras Moisés era el siervo de Dios. Moisés, por tanto, servía en la casa, pero Cristo era el creador de todo, incluyendo esa casa que era Israel, en la que Moisés sirvió. Moisés fue el intermediario para que la ley llegara a los israelitas, pero Cristo es el fin de la ley, por lo tanto el propósito de la ley como tal. Moisés le sirvió a Dios al dirigir la salida de Egipto del pueblo de Israel y posteriormente guiarlo hacia la Canaán terrenal. Pero Jesús aceptó convertirse en el siervo de Dios para hacer posible la liberación de toda la humanidad y guiar a todos los salvados a la Canaán celestial. Tremendo Moisés, el Moisés que habló con Dios cara a cara, el Moisés que sabía más que todos en el pueblo de Israel quién era Dios. Ahora Moisés no es tan superior. Se atenúa al encontrarse con la figura más suprema que es Cristo. Es que Jesús, Cristo, el que nos hace la invitación, es el mismo Dios. Así es. Por lo tanto, su fidelidad es superior a la de Moisés y superior a cualquier tipo de fidelidad de cualquier ser humano. Los autores en este espacio también comparten algo muy interesante que ocurre. Y es que en los idiomas originales, tanto en el hebreo como el griego, la palabra para fiel era la misma que para fe. Así se hace una invitación tremenda para cada uno de nosotros, que a través de la fe es que logramos entonces ser fieles a Cristo Jesús. Es conociendo y teniendo una relación personal con Cristo, aprendiendo de Cristo, imitando a Cristo, que entonces nosotros podemos ser fieles. Por eso los autores allí en la página 171 nos muestran que al desarrollar nuestra fe en Él, esta fe nos conduce por el camino de la fidelidad. Es ese camino de la fidelidad en el cual nosotros tomamos una parte cada semana y dedicamos un día a Dios, el día sábado, así como Él nos lo ha pedido. Es en ese camino de la fidelidad en el cual entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo cual yo debo cuidar ese templo. Es en ese camino de la fidelidad en el cual yo entiendo que mis dones y el tiempo que Dios me ha dado deben ser dedicados a Él. Así la fidelidad no llega a ser un simple concepto abstracto, sino que es una realidad que podemos vivir cada día. Es en ese mismo camino de la fidelidad donde reconocemos que Dios es el dueño del oro y la plata y de todo cuanto existe, y se ha reservado una parte para Él, una décima parte, que debemos devolver con gozo y ser fieles a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y como usted mencionaba, pastor, la palabra para fe es la misma para fidelidad, para ser fiel. Entonces, sin ser fiel, sin fidelidad, sin fe, es imposible agradar a Dios. Ese mismo tenor, yo puedo devolver las ofrendas a Dios en agradecimiento a Dios por su fidelidad. Entonces yo reconozco una vez más que Dios es el dueño de todo. Y por lo tanto, Jesucristo es el ejemplo de fidelidad superior. Y los autores dicen que esta fidelidad suprema no es hacer lo que mejor se me ocurra, no es mejorar mi comportamiento hasta que le agrade más a Dios. Más que esto, la fidelidad es una obra espiritual que Dios hace en nosotros y que comienza cuando enfoco mi vida en Cristo Jesús. De esa manera, la fidelidad comienza desde adentro cuando dejo que Jesús trabaje en mi vida. Y que debemos mantenernos firmes hasta el fin mediante la fe, pero en ese proceso debemos gloriarnos en la esperanza de que Cristo Jesús vendrá por segunda vez. Entonces debemos pertenecer a la familia de Dios, a la iglesia de Dios. Hace unos momentos mencionábamos a Jesús como el enviado superior. Ese enviado que figura como un embajador. Hoy en día tenemos muchos jóvenes que están en la universidad, en una edad quizás de estudios secundarios, están en el trabajo, son los únicos cristianos en sus casas, pero son embajadores. De forma práctica, ¿qué deberían estar haciendo esos jóvenes o pensar, tener en cuenta
para que puedan ser unos buenos embajadores en esos lugares? Como embajadores recibimos el mensaje de parte de Dios, no nuestro mensaje. Entonces, cuando estamos en los diferentes lugares donde nos desarrollamos, ahí debemos ser embajadores. Joven que me está escuchando, usted es un embajador en su colegio donde estudia. Usted es un embajador en el trabajo, si ya entró a la vida laboral. Usted es un embajador en el matrimonio, si ya se casó. Usted es un embajador con su familia, si no pertenecen a la fe. Donde quiera que estamos, tenemos esa encomienda, esa comisión de parte de Dios, de ser embajadores donde quiera que estemos. Y yo añadiría un espacio también donde somos embajadores, y es en todas las redes sociales. Dios te ha llamado, querido joven, a representarle a Él de la mejor manera posible, exaltando el nombre de Cristo a través de todas tus redes, todos los posteos que puedes hacer, lo que escribes en tu muro, que allí se pueda glorificar el nombre de Dios. En esos lugares que ustedes mencionan, en esos ambientes, debemos ser cuidadosos con lo que decimos, cuidadoso con lo que vemos, cuidadosos en la forma en cómo tratamos a los demás, cuidadosos con el testimonio que estamos mostrando, cuidadosos en el uso adecuado de nuestro tiempo, cuidadosos en cómo vestimos, en qué comemos. Somos embajadores, Claro. y de eso se trata. Cuidadosos en el manejo del tiempo, en la honestidad, en la integridad. O sea, es un gran desafío. Por eso la fidelidad no comienza en el ser humano, sino que es una obra de Dios en el corazón del ser humano. Vamos a ir en este momento ya a nuestra última pausa y al retornar estaremos con los comentarios finales para el cierre del estudio del día de hoy. Retornamos en unos instantes. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Retornamos ya a la parte de cierre. Estamos estudiando el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y hoy hemos estado conversando con los pastores Ludwig García y José Carlos Báez. Durante este conversatorio hemos analizado el aspecto de Jesús como nuestro modelo de fidelidad. Ese modelo que nos invita a nosotros a ser fieles sin importar las circunstancias. Jesús, vimos al principio, desde el inicio de su ministerio, apenas unos 12 años de edad, ya caminando entre el pueblo, estaba claro de la misión que iba a llevar a cabo. Estaba claro del objetivo por el cual él vino a este mundo y no permitió que ni siquiera sus padres terrenales le desenfocaran de esta misión. También hablamos de Jesús como el apóstol superior, ese enviado del cielo, embajador del cielo, que vino a estar en medio de los hombres a cumplir una tarea específica, salvar a toda la humanidad. También hablamos de Jesús como nuestro sumo sacerdote superior, un sacerdocio que estaba por encima de todo sacerdocio humano. Era 100% Dios, 100% hombre. Se identificó con nuestras necesidades y ahora nos representa delante de Dios. También hablamos de imitar esa fidelidad superior de Jesús que está por encima de Moisés, quien fue el líder por excelencia del pueblo de Israel, pero Jesús, el Dios encarnado, estaba por encima de él y de todos. Pero ya hemos llegado a la parte final y hemos hablado bastante de este concepto de fidelidad. Vimos que sin fe es imposible agradar a Dios y que esa palabra fe es la misma de donde viene la palabra fidelidad, donde viene la palabra fiel. Ahora, ya en la parte final, me gustaría que pudieran dirigir algunas palabras de recomendación, de apelación a nuestros amigos y jóvenes que están allí en sintonía con nosotros. Cuando miramos el tema de fidelidad, Dios pide que seamos fieles porque ya Él ha trazado el camino. Cuando vemos este aspecto, podemos entender de manera sencilla con una ilustración cómo Dios desea que seamos fieles.
Imagínate que decides emprender un negocio y sacas del banco un préstamo de $55,000. Le entregas al empleado tuyo $5,000 y le das instrucciones de las cosas que hay que comprar. Sales fuera del país un mes y cuando retornas te das cuenta que en el establecimiento que has rentado no se ha comprado nada. La pregunta sería, ¿le entregarías tú los otros $50,000? Muchos de nosotros en casa responderíamos que no. De la misma manera, Dios nos ha entregado esta vida para que podamos ser fieles, porque el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Si en esta vida que Dios te ha dado, querido joven, no podemos ser fieles, ¿cómo debemos esperar que Dios nos entregue la eternidad? Ya Cristo trazó el camino y te llama a que puedas aprender de Él, y Él hará una obra de transformación en tu vida de manera espectacular para que tú sigas en el camino de la fidelidad hasta que Él te entregue el reino de los cielos. Por eso es que la invitación de Jesús transforma el carácter. Es una invitación especial, es una invitación donde el Maestro quiere llevarnos a ser fieles, donde quiere transformar nuestro carácter, donde quiere obrar una obra grande en nosotros, pero el problema está cuando queremos ser fieles por nuestros propios métodos. Y el Señor nos ha enseñado que la fidelidad es una obra del Espíritu Santo. El autor de Hebreos, de manera sabia, coloca a Moisés como el parangón de mayor relevancia en cuanto a la fidelidad de la Biblia. Pero sobre él coloca a Jesús. Y mi recomendación final, si tú quieres ser fiel, si usted quiere ser una persona fiel completamente a Dios, es que mire a Jesús. Enfoque su mirada en Jesús. Van a haber muchas personas que tal vez le van a decepcionar, personas a las cuales usted admiraba antes, personas que posiblemente le llevaron a usted al Evangelio. Pero si mira a Cristo completamente, Él nunca le va a fallar. Así que Jesucristo es el modelo por excelencia para nosotros poder cumplir nuestro propósito de ser fieles aquí en la tierra y por lo tanto llegar al reino de los cielos. Debemos aprender a gloriarnos en la bendita esperanza. Cuando nos gloriamos en la bendita esperanza, tenemos un motor que nos impulsa a ser fieles a Dios y colocar a Dios en primer lugar. Vivimos el aquí y ahora, pero con nuestra mente puesta en el más allá, en el reino de los cielos. Ha sido para mí un placer, para su amigo el pastor Ismael Méndez, haber compartido con ustedes durante 3 episodios el estudio del libro Aprendan de mí, invitación de Jesús que transforma el carácter. Es la invitación en este momento que te hago de que puedas adquirir este libro y estudiarlo en tus hogares, en los grupos pequeños, con tu familia, que cada joven en el club de lectura de su iglesia pueda aprender las lecciones del Maestro que le han de ayudar en el crecimiento cristiano. Así que gracias por haber estado con nosotros. Hoy estuvieron acompañándome los pastores José Carlos Báez y Ludwig García. Gracias por haber estado con nosotros y a la audiencia que está allí. Que Dios te bendiga y te guarde y que te mantenga fiel, aunque se desplomen los cielos y la tierra.